Dice la escritura, y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo, en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Oramos al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, hoy nos acercamos confiadamente, Señor, bendiciendo este alimento espiritual, porque creemos, Señor, que siempre bendeciremos tu palabra, porque a nuestra vida traerá vida de Dios. Permite, Señor, que podamos ser nutridos con sanas palabras, y permite, Señor, que tu palabra, cuán poderosa es, pueda penetrar en nuestra vida para que pueda regresar contigo tu palabra con un fruto, así como aquella palomita que un día salió del arca de Noé y anduvo yendo y viniendo, pero regresó con una hoja de olivo, porque tu palabra, Señor, dio vida. Permite, Señor, que eso haga tu palabra en este día, que pueda llegar a cada corazón y pueda tomar de ahí, de ese fruto del Espíritu, de esa señal de vida del Espíritu, que pueda llevarlo delante de tu presencia, diciendo que, Señor, tu palabra no es en vano. Nos ponemos en tus manos, usa mi vida, Señor, para transmitir tu palabra. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dígase, yo echo fuera de mi vida todo sueño, todo aquello que trate de adormecerme. Quiero tener mis sentidos bien sensibles a la voz de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya me pueden sentarse, por favor. Hace un tiempito estuvimos considerando, hace unos días, unos servicios atrás, acerca de cuando Eliseo estaba para dar las instrucciones, porque él sabía que iba a partir con el Señor. Él se había enfermado una enfermedad que le entró por sus pies, si se recuerda, y él dio instrucciones al rey de Israel diciéndole cómo tenía que trabajar, porque Elías fue aquella persona que traía una bendición y Eliseo la anhelaba, y como él había pedido el doble de la bendición que tenía Elías, tenía cierta exigencia, requería cierta atención mayor, porque estaba pidiendo el doble. Entonces al que Dios le da más, también más le demanda. Entonces Dios nos ha dejado a nosotros, hermanos, mucha bendición con su evangelio, pero también nos ha dejado el Espíritu Santo, y también requiere mayor esfuerzo de nuestra parte, porque las cosas que recibimos de parte de Dios son poderosísimas, pero también Dios espera de nuestra vida que haya un esfuerzo mayor. Y yo quiero hablarle acerca ahora, no tanto de Eliseo, sino de Elías, en la instrucción que les dio, porque cuando lo andaba acompañando, usted sabe que un día Dios le dijo que iba a tener que poner a Eliseo en su lugar. Entonces le tiró un manto, y ese manto, cuando lo tocó, él andaba con unas yuntas de bueyes y andaba ocupado, porque Dios siempre a la gente que va a usar, gente que sea movida, ocupada, porque tenía algo mejor que hacer, y era que iba a experimentar bajo el manto del Señor que Elías le tiró, un impacto en su vida, que estuvo dispuesto a dejarlo todo por ir detrás de él. Y entonces lo empezó a llevar en un discipulado. Todos necesitamos ser discipulados. Jesús agarró a 12, los discipuló, pero con el propósito de que se siguieran haciendo más discípulos. Llegó el punto donde se multiplicaron. Y déjeme decirle que Elías se lleva a Eliseo, sabiendo Eliseo que él iba a ser llevado al cielo en un torbellino. Elías iba a subir en un torbellino porque un carro de fuego se lo iba a llevar ya donde él ya no pudiera ver. Pero mientras Elías subía, Eliseo tenía que estar poniendo en práctica toda la enseñanza que Elías le dejó a Eliseo. Y dice aquí la escritura que él venía de Gilgal. Gilgal fue un lugar donde lo llevó, pero no crean que eran sus travesías en los lugares. No eran solamente como para solamente una compañía y andar aquí y andar allá, sino que todo tenía una enseñanza. Entonces hubo una enseñanza que él recibió, y me llama mucho la atención, porque Gilgal significa donde Dios quita el oprobio. Entonces
Quisiera yo que fuéramos al libro de Josué, el capítulo 5 y verso 9, y voy a hablar un poco acerca de esto. ¿Qué es lo que Eliseo tuvo que aprender de Elías? Porque tenía la promesa de qué se necesita hacer en este tiempo, en la fe, para que Dios se pueda agradar. Usted sabe que Elías, nos lo compartieron el viernes, de cómo él anhelaba morirse porque lo estaban maldiciendo. Y él le llegó un viento terrible, un sacudimiento donde su vida estaba siendo amenazada y él ya quería morirse, pero como Dios tenía planes, no para que saliera derrotado, sino victorioso. Aquí dice que iba a ser llevado al cielo. Y la iglesia esperamos un arrebatamiento. Amén. La iglesia de Cristo estamos esperando un arrebatamiento por parte del Señor. Pero hay cosas que tenemos que aprender, porque yo ahorita lo voy a llevar a Gilgal, a su nombre. No más que vamos a ir en el espíritu. Amén. En el espíritu de Elías. Acuérdese que el Señor Jesús prometió que antes que fuera la venida del Señor vendría Elías. Y Elías traía una enseñanza para la iglesia. Así que hoy vamos a ir por ahí. Amén. Entonces dice en Josué capítulo 5 versículo número 9. Entonces el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se llamó Gilgal. Eso significa Gilgal, donde Dios quita el oprobio de Egipto. Y dice en el verso número 2 de este capítulo: en aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillos. ¿Qué es lo que Dios hace para quitar el oprobio? Le dijo a Josué: hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Entonces Gilgal es el lugar donde Dios dio instrucciones a Josué para que volvieran a circuncidar al pueblo de Israel. Si ya lo habían circuncidado una vez, ¿por qué había necesidad de volver a hacerlo? Aquí dice en el verso número 5: porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados, pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto por el camino después de salir de Egipto no habían sido circuncidados. Pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres que nos daría, una tierra que emana leche y miel. Todos tenemos promesas en Dios de llegar a un lugar de mayor bendición. En aquel tiempo, cuando salieron de Egipto, les dijo el Señor que iban a salir de Egipto porque los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Pero ellos tenían que cumplir con las condiciones que esto implicaba. Y es que dice que los tenían que circuncidar. Ahora yo le quiero decir, nosotros tenemos algo más que una tierra que fluye leche y miel, es el reino de Dios. Y Dios nos quiere llevar a ese reino, pero antes tiene que trabajar en nuestra vida. Y cuando dice que a ellos los tuvieron que circuncidar, agarraban a los varones y le cortaban una parte de su prepucio en su miembro, y esto les causaba mucho dolor. Y algunos era tan fuerte el dolor que algunos tenían que esperar al tiempo que se sanara. No, imagínense, no podían ni andar los varones por causa de esa circuncisión. Pues ahora Dios tiene otra clase de circuncisión para su iglesia. Ya no es la de la carne, sino que es algo que tiene que ver en lo interior, en el corazón. Dios tiene que circuncidar a la iglesia en el corazón con el propósito de quitar el oprobio del mundo. En aquel tiempo fue el oprobio de Egipto, ahora es el oprobio del mundo. ¿Cómo Dios va a circuncidar una persona? En el verso 8 de Josué dice: y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron. Entonces esto tiene que ver con sanidad que Dios hace en una cirugía espiritual para toda la iglesia. En aquel tiempo fue a todo israelita, ahora es a toda la iglesia, varones y mujeres tenemos corazón. Y ese corazón es el que Dios está interesado en circuncidar.
para que ya no esté el oprobio del mundo en nuestra vida. ¿Qué es el oprobio? Bueno, oprobio significa, entre definiciones que encontré en el diccionario, me pude dar cuenta que oprobio puede ser vergüenza, oprobio puede ser afrenta, oprobio puede ser mala reputación, oprobio puede ser mala fama, oprobio puede ser desprestigio. Todo aquello que antes nos daba a nosotros una vida ante los ojos de Dios miserable, porque realmente venimos del mundo. Y los que venimos del mundo tenemos que aprender a dejar que Dios circuncide nuestro corazón de tal manera que ya no sea lo que a nuestra vida le está trayendo una vergüenza, a nuestra vida lo que le está trayendo una mala fama. Ahora Dios nos quiere dar una buena honra y nos quiere dar un buen testimonio, nos quiere dar una buena fama. Dios por eso dice que cuando una persona es bautizada, dice, Él deja todo el pasado sepultado como muerto, pero con el propósito de que al salir del agua ande uno en la mentalidad que andamos en una novedad de vida. Una vida de la cual tenemos que aprender a entender que no podemos seguir viviendo con los mismos principios que nos movían en el mundo, sino los principios que ahora nos dicta el Espíritu de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando ellos fueron a ese lugar de Gilgal, Dios les estuvo enseñando, usando a Elías para instruir a un discípulo Eliseo, ya que se iba a quedar con doble porción de bendición. Tenía que saber que no podía mantener las costumbres, ni las heridas que el mundo le había dejado, ni la mala fama que el mundo da, ni nada de las cosas que en un momento determinado le pueden causar a uno vergüenza. Todos de alguna manera tenemos algo en nuestra vida que nos avergüenza. Yo se lo confieso, yo tengo cosas en mi pasado de las cuales me siento avergonzado. Y Dios tiene un nuevo nombre para cada uno, porque inclusive hasta el nombre que a veces nos pusieron en el mundo nos trajo problemas, algunos, no a todos, algunos de una bendición, algunos nacieron ya en Cristo. Pero también eso quiere decir, hermano, que los que nacieron saliendo de Egipto también fueron circuncidados. Entonces, nacidos, venidos del mundo o nacidos dentro del Evangelio, ambos necesitamos ser tratados con algo que tiene que ser quitado, que está como parte de nuestra vida. Usted sabe que el apóstol Pablo hablaba acerca del pecado, que decía que el pecado habitaba en él. Y él decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios por Jesucristo. Ahora Él tiene el Espíritu Santo y Él llega a hacer esa función. Hay ángeles de Dios que llegan, hermano, y de repente agarran a uno por ahí que está todavía herido y le dice, le tengo que arrancar el motivo de esta herida que no lo deja avanzar, porque por causa de la herida está en decepción y tengo que quitarle esa parte de su corazón. Y es cuando circuncida el corazón, para quitarle lo que lo trae herido. Y déjeme decirle que en el mundo dice, según Isaías, que veníamos como una llaga podrida. No había cosa que no estuviera dañada. Y entonces Dios empieza a ver qué es la raíz del problema y empieza a trabajar por tiempos en cada uno. Y de repente nos suceden cosas que nosotros decimos, ¿por qué a mí me está pasando? Que donde quiera me humillan, o ¿por qué de donde quiera quieren pelear conmigo? Y es que hay cosas que están metidas en el corazón que Dios las tiene que cortar y las tiene que remover, porque cuando circuncidaban a un varón, le quitaban el prepucio y lo tiraban, hermano, porque eso ya no le iba a servir para seguir adelante en una vida sana. Pero ese corte traía una herida. Y usted se recuerda cuando en el tiempo de Jacob, que dice que tenía una hija y que se salió para andar con las hijas de la tierra, y por allá se topó con que alguien abusó de ella, y entonces ella traía una afrenta, un oprobio, una vergüenza, una humillación, una herida profunda en su alma. Y entonces llegó y pues tuvo que, la vieron en ese dolor y tuvieron que ver lo que pasó, y resulta que había abusado de ella un enamorado. Entonces
Los hijos de Jacob dijeron, vamos a hacer una cosa, que se circunciden todos para que puedan ser parte de esta familia. Y entonces los agarraron, y como estaba tan enamorado aquel de la hija de Jacob, dijo, yo, aquí se van a circuncidar todos porque yo estoy enamorado de esta mujer y quiero contraer matrimonio con ella. ¿Cómo estaría enamorado que convenció a todo el mundo para que se circuncidara? No era cosa fácil. No es cosa fácil que alguien dé un paso de esa magnitud. Pero estaba tan enamorado que a todos le lavó el coco. Y a toditos fueron circuncidados. Y cuando estaban en los días del mayor dolor, se levantaron a espada y los mataron a todos. Oiga, qué terrible. Porque hubo una debilidad por causa de una circuncisión, pero no iba con un propósito en Dios, sino que utilizaron como una justificación las cosas de Dios para hacer las obras de la carne, y eso trajo muerte. Dios no espera que nosotros traigamos muerte, sino vida. Y este mensaje es para que Dios nos lleve de victoria en victoria. Hay cosas que tienen que ser circuncidadas en nuestra vida. Humillaciones. Aquella persona que por algún motivo en el mundo perdió como la hija de Jacob su virginidad, Dios está dispuesto a restaurar, pero tiene que circuncidar el espíritu de fornicación. Y lo tiene que arrancar porque como estamos nosotros para volver a casa. Diga usted, yo estoy para regresar con Dios. Allá es donde está mi morada. Porque dice el Salmo, y a la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, en una versión que se llama de las Américas, ahí en vez de decir en la casa del Señor moraré, dice volveré. Quiere decir que salimos de allá y venimos aquí a la tierra. Y no lo entendemos porque no teníamos esa conciencia, porque nos borraron el propósito de Dios en nuestra mente. Pero cuando llega el Evangelio nos empieza a revelar de que hay un lugar que Dios fue a preparar. Jesús fue a preparar un lugar para que donde Él estuviera, nosotros también estuviéramos. Y para que cuando Él viniera nos tomara consigo mismo y nos llevara a ese lugar. Pero no va a llevar nada que no esté circuncidado. Tienen cosas que ser arrancadas de nuestra vida. Hay heridas que están metidas adentro del corazón. Hay gente que está tan lastimada que desconfía de todo, hasta de su sombra. Tremendo, pero esa es verdad. Hay la desconfianza y la inseguridad de la vida se vuelven por causa de que alguna persona fue burlada, o fue engañada, o fue herida, o fue lastimada. Y entonces la persona levanta como una especie de bloqueo en el corazón para que nadie le vuelva a tocar la parte sensible donde fue herida, y entonces se hace una persona endurecida. Y entonces Dios dice, yo tengo que circuncidar eso y tengo que arrancarlo. Entonces manda un ángel y lo lleva a uno por un proceso donde de repente dice, llegó la hora. Pero bendito su nombre, hermano, que yo no sé si usted alguna vez fue a algún dentista. No le tocó nunca ir con un dentista de esos que ni sprayito le ponen, sino nomás le meten la aguja. O le tocó uno de edos que le ponen algo así que se deja así como un sabor de naranja y le entumen la encía, y cuando entra la aguja usted ni siente. Cuando menos se acuerda ya no siente toda la mandíbula. Quiere tomar agua y se le tira. ¿Por qué? Porque está anestesiado. Dios tiene una anestesia para que no le duela tanto la circuncidada, y eso es a través del Espíritu Santo. Cuando entramos a la presencia y estamos postrados delante de Él, y llega uno, mire, se rinde de todo. Dice, Señor, quítame lo que te estorba. Yo sé que hay cosas que no te gustan, pero quítamelo, Señor. Y dice, ahí te va un chorrito de aceite para anestesiarte, porque cuando te lo arranque te va a doler si no lleva el bálsamo. Pero cuando viene con el bálsamo, hermano, ¿a quién le van a sacar una muela si está bien anestesiado que le vaya a doler? Oh, no, hermano, se puede subir el dentista así con sus pies a quitarle con unas pinzas la muela y usted aguanta todo. ¿Por qué? Porque está anestesiado. Pero si no aguantan ni siquiera un poquito de agua fría, porque pega unos escalofríos terribles, el dolor de muela. Pues así es cuando uno está sin el efecto de la unción para que lo circunciden, como se jalonea uno. Le dice, ya mira, ya deja eso que tanto vergüenza causó. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer una persona que anduvo alcoholizada. Y era la vergüenza de su familia porque tenía fama de teporochito.
Pero de repente le dice, tienes que dejar eso. Y siente como que le van a quitar el alma. Porque dice, no, si yo cuando quiero lo dejo, pues nunca lo quiere dejar. Pero cuando viene a Cristo y le pone su bálsamo y lo toca el Señor, le dice, ya deja eso no es para ti. Sí, yo lo dejo todo. ¿Por qué? Lo anestesiaron. Que cuando una persona viene abusada a golpes, violencia, en el mundo hay muchas clases de violencia, ahorita hay mucho bullying en las escuelas. Y la gente viene a veces golpeada, maltratada, y al rato ya no quiere tener ni amigos, porque el que era su muy amigo lo llevó al abuso. Y llega con una actitud de que no te me acerques mucho, porque yo no puedo ser amigo tuyo, porque no confío en las amistades, porque una amistad me maltrató. ¿Qué cuando se trata de algo sentimental? ¿Qué cuando una persona se enamoró? Y viene por ahí con la cosa de que soy de todos y no soy de ni una. ¿Cómo? Son cosas que tienen que ser removidas. ¿Por qué? Porque ¿cómo se va a llevar a cabo el propósito de Dios en la vida con una vida expuesta a la defensiva? Yo no puedo hablar en confianza porque me van a descoder mi corazón y me van a humillar, y yo no permito eso. Y usted sabe que Dios tiene un sistema de circuncisión que cuando va a tocar el punto, es un punto delicado, donde Dios lo tiene que arrancar porque no podemos ser útiles para Dios. Eliseo tuvo que aprender de Elías que iba a haber cosas en su vida que eran vergonzosas, que tenían que ser cortadas. Para eso le digo a Gilgal, para que vea que Dios está dispuesto a quitar el oprobio de Egipto. Y Dios está dispuesto a quitar el oprobio del mundo en su pueblo. Porque todos venimos, hermano. ¿De dónde venimos? Algunos venimos de entre estado y estado en México. Hay ciertas costumbres. ¿Y qué hay cuando entre nación y nación? Diferentes costumbres. Qué difícil a veces es para una persona que se casa con una persona de otra nacionalidad y dan costumbres diferentes, y al rato, Dios mío, si a veces siendo de la misma colonia no nos entendemos. A veces ni de la misma casa. A veces en la misma casa surgen pleitos. Imagínense, de diferente colonia y de diferente estado y de diferente país y de diferente reino, porque nos vamos a acercar al reino de los cielos. Y para poder participar de lo que ahí hay, tenemos que ir en las condiciones requeridas. Y dice el Señor, procesos de circuncisión. Pero me va a doler, hermano, no le hace que le duela. Lo importante es que Dios lo arranque para que podamos ser mansas palomitas con Dios y no todos bravos. Nunca usted se subió o nunca ha visto cómo relinchan los caballos que están, cómo jaripean los caballos que están salvajes. Yo me recuerdo, yo viví en Tijuana y en la colonia del Río, que ahora vemos ahí el centro comercial del Río, nada de eso había puras hierbas y puro monte y así pura arena como de río y aguas sucias. Entonces yo crecí en ese ambiente y venía un señor que traía caballos y los venía a comer ahí a las hierbas, y entonces a los chamaquitos de ahí de la colonia nos lo rentaba 10 centavos el raite, bien barato, hermano. Y todo el día $1. Pues andamos a caballo. Entonces llegó un día, el hijo del dueño traía un chamaquillo y traía un caballo que era bien, nadie lo podía montar, más que él, en su familia ellos, porque le daba por morder y por patear, no le podía poner bien el estilo sin que le dijera tirar una mordida. Entonces traían un día un pony y dijo, al que sea capaz de montarse en este pony, no le cobro. Y ahí voy yo bien valiente. Estaba chaparrito, tantito nomás le brinqué y que empieza a jaripear. Padre amado, dije, qué bárbaro que tiene. Por más que lo jalaba y lo jalaba, me lo traía así, no hombre, en 2x13, nomás he hecho un brinco así y de una vuelta yo salí volando, porque estaba bravo, estaba salvaje, no se dejaba jaripear. Hay gente así, no se dejan montar, no se dejan domesticar, no pueden ser tratables porque todos pleitos y
Y sabe una cosa, Dios tiene que domesticar. Santiago habla de eso, de que a un caballo se le tiene que quebrar su voluntad. La voluntad del caballo tiene que ser quebrada, y todos traemos esa naturaleza animal de la vida, donde hay cosas que no me las va a gobernar nadie, y aquí no se monta nadie, aquí nadie me gobierna, y dice el Señor, le hace falta una buena quebrada de voluntad. Y entonces agarra a un ángel y le dice, ve, córtale y circuncídale el corazón, y de repente le pasa algo que no se dejaba y no se dejaba, pero se enferma de algo y ahora sí se deja hasta poner inyecciones. Mi mamá era buena para poner inyecciones, y a mí un día me dijeron que me tenían que poner inyecciones de hierro, y eran cada sábado, y yo esperaba que nunca llegara el sábado, porque me llevaban al Seguro Social y allá me ponían unas inyecciones. Entonces dijo mi mamá, como te jaloneas mucho allá con los doctores, te las voy a poner yo. Y como mi papá había sido médico, ella conocía cómo poner inyecciones, hasta yo sé poner, aprendí. Pero ¿sabe una cosa? Cómo me dolían las inyecciones. Y es que mi papá tenía una jeringa de vidrio. Era una jeringota así, que la ponía, primero la ponía en la estufa a hervir el agua, y yo estaba ahí viendo la jeringa, y cuando le ponía la aguja, tremenda agujota, y luego la agarraba y la metía en el líquido que iba a agarrar, y luego lo empezaba a absorber, y luego la agarraba y le hacía así, parecía que me estaba torturando, y me decía, mira, con lo que te vas a aliviar. Y yo sentía como que el alma se me iba a escapar, sentía feo, pero cuando me ponían la inyección, yo me ponía así, me decía, afloja, y yo no quería aflojar, se me va a quebrar la aguja, y va a ser peor, porque después sacarla quebrada de ahí va a estar difícil. Afloja. Híjole, todavía me cuesta trabajo aflojar. No más acordarme, santo su nombre. Es que el tratamiento a veces es terrible. Y me decía, no te va a doler, no te va a doler, no te va a doler. Repite conmigo, no te va a doler, no me va a doler, no me va a doler, sí me va a doler. Y yo volví a apretar. No, me decía, afloja. Es que tienes que aliviarte, porque estaba anémico. Necesitaba hierro. Y qué cosa más difícil fue. Pues Dios también tiene su buena circuncisión, donde te dice, afloja, cede, ponte blandito, no estés reacio. Es que yo no me dejo de nadie. Calmado, no te vamos a hacer daño, solamente vamos a orar por ti. Mire, una vez tuvimos un estudio en una casa donde se juntaba mucha gente, acá en National City, y se nos juntaba mucha gente, y entonces llegó una persona que venía gente hasta de Tijuana al estudio de la casa, y entonces llegó una persona que se paró y quería oración, pero se me quedaba viendo así. Y yo estaba así, bueno, Padre, en el nombre de Jesús, permite, Señor, que esta mujer pueda ser ministrada bajo el poder de tu Espíritu. Cuando abrí los ojos me tenía la mirada así. Y yo dije, cierre sus ojos. No, me estaba cuidando que no fuera haciendo algo. Y lo único que estaba haciendo es orar. O tenía tanta desconfianza que no quería ni cerrar los ojos. ¿Por qué? Por las decepciones de la vida. ¿Por qué? A saber qué le pasaría con gente de la iglesia. Ministros que a veces, en vez de traer una administración, abusan. Y ¿sabe una cosa? A veces las personas están como bloqueadas y no se dejan de nada, hermano. Hay gente que cuida tanto su cartera que hasta con cadena la amarra del cinturón. Bendito Dios que aquí no hay ningún encadenados. Imagínense, hermano, llegan a la hora de la ofrenda y la cadena ya amarrada. Y no le hago para sacarle dinero, ¿no? Con trabajo pagamos la renta. Pero bendito Dios que siempre provee. Pero hay cosas que tienen que ser circuncidadas, como la desconfianza, como la decepción, como el maltrato. No se junte con aquella persona, ¿por qué? Porque siento como que es peligrosa. Si venimos todos del peligro a Cristo, hermano, para que nos circunciden a todos.
Un día Dios me tuvo que circuncidar a mí. Oh, yo traía cosas, hermanos, de inseguridad de la vida terribles. Imagínense, yo a la edad de 14 años, en el mundo, tenía a mi novia en la escuela. Aquí está mi esposa y ella lo sabe. Y entonces cuando salía de la escuela, la acompañaba a su colonia. Y vivía en una colonia donde siempre estaba todo tranquilo y yo agarré confianza. Y entonces un día que la acompañé al bajarnos del bus, resulta que era un día de esos de mucha neblina. Y luego empiezo a oír así como gente que andaba ahí, pues venía la pandilla de la colonia. Y me agarraron. Y me rodearon así. Estaba un poste aquí y estaba la pandilla aquí esperándome que la novia se metiera a su casa para yo agarrar el bus y irme. No, hermano, que empieza y me dice, ¿de dónde eres? De por aquí cerquitas. No es cierto, era lejos. ¿Y qué andas haciendo aquí? No, pues vine aquí con unos amigos. ¿Cuál? Ya me tenían bien clachadito. Y uno era boxeador. El mero líder de todos ellos era chaparrito y un calotito. Y yo estaba delgadito y alto, casi como Elías. Y me dice, pues aquí no queremos gente de una colonia. Pues yo soy de aquí abajo, yo no sabía que traían pleito. Pues vas a caminar, me dijo. Dije, me van a correr de aquí. No, hombre, que me atizan un golpe. Paz, y luego en la cabeza acá con el poste, pues rebota, vi hasta pajaritos. Y dije yo, que empecé a correr. Pero pues una persona asustada corre más riesgo que un correcaminos. Salí botado de ahí, y entonces me abrieron el labio de aquí. Entonces pasó un taxi y me subí. Ni para el taxi traía. Pero pues es que todos venían detrás de mí. ¿Usted cree que me quedan ganas de regresar a esa colonia? Ya la novia la acompañó hasta el bus. Se vio usted de mí. Se me bajó lo enamorado prematuro. Me circuncidaron en la boca. Me abrieron el labio. Entonces llegó mi papá, el médico, y me dice, otro día llega y me dice, ¿qué te pasó? No, me caí. Es mentiroso. Hasta mentiroso, ¿no? No, dice, yo también fui joven, dime la verdad. Andabas, te diste trompos con alguien, me los llevo. Súbete al carro, me dice. Y yo estaba asustado, y yo quería ir a pelear o algo, y como estaba grandote, ¿a dónde vamos? Tú súbete al carro, me dijo. Y me llevó a una escuela de karate. Y cuando entramos ahí, ven conmigo. A ver, maestro, y salió uno que parecía gorila. De veras tenía cara de chango. Bien raso, con una mirada así bien. Dígame, ¿qué le puedo servir? ¿En cuánto tiempo me puede enseñar a este muchacho defensa personal? Porque le pegan, le rompieron el ojo. En la O. En la boca. No, en el hocico. Le rompieron aquí. En 6 meses. Y yo sentí miedo en tal lugar, porque ahí se mueven potestades de violencia. Y entonces cuando entré, yo entré así como con el corazón así. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué va a pasar? Vente todo, vas a venir lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana. De 8:30 a 9:30. Y de aquí en 6 meses no te van a volver a pasar lo que te pasó. Y yo tenía, mire, así 5 poderosas razones para no volver ahí. Porque estaba feo el maestro. Y bien violento. Luego me pusieron a hacer unos ejercicios que yo sentía como que me desgarraba. Me puso a hacer patadas así, como 1 hora. Sentía como que los ligamentos se me iban a reventar. Y yo dije, esto no es para mí, ¿por qué me trajeron aquí? Que el dolor que traía no se compara con todo esto. Y me quedé hasta la edad de 30 años en eso. Entonces venía yo muy gallito. Y cuando llego con Dios, me tenían que circuncidar el corazón de eso.
de la inseguridad de la vida. Y el maestro nos decía, ¿ustedes saben por qué están aquí todos campeones de pelea? Porque son una bola de inseguros. Y yo, pues si yo ya soy gallito de pelea. No, son una bola de inseguros, por eso les gusta ganar, para sentirse seguros, para que no les estén, pero la inseguridad no se quita así. Y yo, pues entonces, ¿por qué me trajeron aquí? Pero dentro de todo eso me hicieron darme cuenta de que era lo que me movía a querer ser como el invencible. Pero eso no sirve en Cristo. Aquí lo que tiene uno es que dejarse circuncidar, que le quiten a uno lo invencible y dejarse vencer. Aquí le tienen que quitar lo salvaje, quitarle el jaripeo, y se tiene que dejar montar, se tiene que dejar gobernar y tiene que aprender a recibir órdenes. Y tiene que tener unos oídos para oír lo que el Espíritu habla a la iglesia. El trabajo con Dios es diferente. Entonces hubo cosas que tuvieron que arrancarme del alma que no estaba dispuesto a soltar. Yo quería ser todavía cristiano y karateca. Eso no va con el Evangelio. Por si hay alguien que piensa que por habilidades físicas o algo, eso no sirve de nada, es un estorbo. Lo que se necesita es que cuando uno llegue y ve la palabra de Jesús que dice, al que te hiere la mejilla derecha, ponle la otra. Hay uno que se va a andar dejando, y a veces uno no se deja. Hay gente que ni siquiera fue a tomar clases de defensa personal, pero pareciera como que se hubiera tomado, porque no se deja de nadie, ni de la mamá, ni del papá, ni del maestro, ni del pastor. ¿Y usted qué me tiene que decir a mí cómo yo voy a resolucionar mi vida? Es que viene uno medio salvaje. Entonces dice el Señor, tengo un cuchillito. Y le dijo a Josué, prepárate un cuchillo. Josué es tipo de figura del Espíritu Santo, porque fue el sucesor de Moisés. Y Moisés es tipo de figura de Cristo, el Salvador. Vino Moisés a salvar al pueblo de Egipto, por no se lo dejó a Josué. Vino Jesús a traer salvación, por no nos dejó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene un cuchillito. Y de repente le dice un ángel, le toca ahora a la hermana fulana. ¿Por qué? Porque no se deja de nadie, ni de su esposo. Porque no le pueden decir algo sin que brinque y saque las arpas. Ay, hermano, es que era pantera en el mundo, pero ahora va a ser el gatito. Ay, hermano, nos tienen que quitar lo que antes nos hizo reaccionar como reaccionamos en el mundo. Pero ahora en Cristo eso ya no sirve, eso es estorbo. Entonces dice el Señor, le tengo que empezar a quitar las uñas. Y no me refiero a las que se pintan, no tengo problema con eso. La actitud. Un día yo llegué a la iglesia y entonces me hinqué a orar, estaba en la parte de mero atrás y me hinqué a orar. Y cuando me hinqué a orar, empecé a ver una visión y veía ahí unas guacamayas y un lorito. Entonces las guacamayas eran rojas con azul. Entonces yo estaba viendo y dije, ¿para qué yo estoy viendo esto? Entonces estoy orando a Dios que tengo que estar viendo esto en mi mente. Dije, tengo que someter mi mente, ando fantaseando. Entonces el Espíritu me habló y me dijo, abre tus ojos. Y cuando abrí los ojos estaba mi pastor ahí y venía del color del lorito. Entonces me dijo, ahora mira el altar. Y cuando volteé al altar, todas las hermanas del coro traían el mismo color de las guacamayas que yo veía, color guinda con azul. Entonces dije, estas son las guacamayas, este es el lorito. Entonces me empecé a fijar en la guacamaya que predominaba y era la esposa del pastor. Y entonces esa guacamaya, de repente llegó el lorito y se le acercaba al lorito enamorado, quería acercar y se convertía en gato. Y sus zarpazos al pobre lorito. Entonces entendí que había problemas. Y entonces dije, Padre amado, ¿y esto para qué lo quiero saber yo? Es que no era para mí, era para ellos, para que les dijera que Dios estaba viendo sus actitudes de cada uno. Oiga, ¿sabe que Dios ve las actitudes que tenemos allá donde nadie nos ve? Dios las ve. Ve cómo es el varón, ve cómo es la mujer, ve cómo es el trato, cómo es el querer arreglar problemas y que a veces la gente no se deja. A veces es la mujer que saca las uñas, pero a veces es el varón que abusa de su posición de hombre.
Y eso tiene que ser circuncidado. Porque cuando Cristo venga para casarse con la iglesia, no se quiere encontrar ahí una pantera. Se quiere encontrar con una mansa palomita. Que se deje acariciar, que se deje amar, que se deje respetar, que se deje honrar. Hay gente que no le confía ni siquiera un beso al esposo. ¿Y por qué no? Porque malvado me hiciste sufrir, pero ya te pedí perdón, pero eso ya fue hace como 20 años y todavía trae dolor. Necesita una circuncidadita. ¿Para qué? Para que pueda superarlo y pueda volver a confiar y pueda volver a los amores. Así Cristo, hermano, viene a buscar una iglesia que ya esté restaurada. Para eso son las iglesias, para que se enseñe esta clase de enseñanza. ¿Por qué? Porque Dios tiene promesas de arrebatamiento para la iglesia, pero la iglesia no va a ir resentidos, ni rencorosos, ni gente con venganza, ni gente que esté todavía lidiando con lo que la avergonzó en el mundo, pues si ya nos dieron una honra en Cristo. Mire, lo primero que Dios hace, nos perdona los pecados y nos da vestiduras blancas como para tener dignidad de nuevo. Pero a veces Dios ya nos perdonó y a veces uno mismo no se puede superar porque todavía trae el trauma. Y Dios dice, tengo que circuncidar su corazón. Y entonces va a llegar el Espíritu y va a arrancar. Mírame cómo me dolió la circuncisión del corazón cuando me circuncidaron al principio, pero me hace falta otra. Dios tiene 2 circuncisiones que hacer, una al principio y otra más adelante. Al nuevo nacimiento también lo tiene que circuncidar, porque dice, me lo tengo que llevar a mi reino, no puede venir con tanto defecto, tiene que ser limpiado. Ay, hermano, pero eso va a doler, no le hace. Que duela lo que tenga que doler. Ese canto que dice, aunque esto cause dolor, déjese trabajar por el Señor, no huya. Porque a veces uno quiere huir como yo corrí. En mi tiempo del golpe corrí. Aquí no se vale correr de Cristo, hermano. Aquí no se vale correr de la iglesia. Aquí hay que enfrentar lo que hay que enfrentar, pero hay que recibir los beneficios que Dios tiene, porque nos va a llevar a un lugar que va a ser de honra. ¿Cuántos no esperamos el arrebatamiento de la iglesia? Pero ¿quién espera el tratamiento de la circuncisión? No, hermano, con mi corazón no se meta. A ver, ¿cómo usted está en su relación con sus papás? Ni me lo mencione. Un día llegó un caso. Fuimos a un discipulado que daba el apóstol para todos los pastores y a las ayudas pastorales, que teníamos algún ministerio en la iglesia. Entonces yo fui y entonces me sale el hermano Rafa. ¿Se acuerdan del hermano Rafa Cabrera? Profeta. Y me dice, Eduardo, necesito hablar contigo. Sí, dígame, ¿qué pasó? Mira, necesito orar por una persona que oré, era epiléptico. Y oré y el Señor le quitó la epilepsia por meses porque le daban todos los días. Estaba muy grave y está al borde de la muerte, y tuve que ministrarle liberación y se liberó, pero se compuso por meses, pero le volvió la epilepsia. Quiero saber por qué. Me dice, no, le estaba preguntando al Señor, pues no me ha revelado qué es, ¿me ayudas? Y como yo venía de aquí de San Diego, entonces atendía yo la parte de lo que es ministración y liberación, pues vamos. Y entonces me dijo, tú nomás está alerta a ver qué Dios te revela de lo que pasa con él. Entonces entré y empezó la sesión. Y pues a ver qué es lo que le pasa a usted, por qué está pasando esto. Y entonces la mujer decía, ay hermano, es que mire, me cela, pero con celos excesivos, no justificados. ¿Por qué? Porque me cela hasta con los niños de la iglesia. Y él y yo estamos casados. ¿Cómo yo voy a andar abortando un escuincle que todavía ni siquiera en la pubertad está? Me tiene unos celos que me cuida por todos lados. Y me recrimina, y no podemos vivir en paz porque es una vida insoportable. Y yo sé así va a estar la cosa, y a lo mejor ya no quiero estar con él. Y entonces
el hermano le empezó a decir a la hermana, pues tenga cuidado con sus miradas y con los varones. Y digo, hermano, espérese. Ya me dejaron ver qué es lo que está pasando. Este muchacho no tiene un problema con su esposa, tiene un problema con su alma en la relación con sus padres. ¿Cómo está la relación con tu papá? Y empezó a atorarse, ya casi se le anda dando el ataque, porque había tenido problemas con papá, porque papá era abusivo con mamá. Y la golpeaba, y la maltrataba, y la humillaba, y este niño nomás se angustiaba, y cuando creció, entonces le dijo a su papá, le dijo, no más le vuelves a pegar a mi mamá, porque he visto toda la injusticia que le haces. Y entonces el papá, como era de esos de bigote grandote, muy macho, lo maldijo al hijo, y de ahí le cayó la epilepsia. Porque hay un principio que está escrito en la Biblia: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. ¿Usted quiere vivir muchos años en esta vida? Hay que honrar a papá y a mamá con respeto. Y cuando los honra uno con respeto, dice el Señor, denle otros 5 años más de vida. ¿Pero qué cuando los deshonra? Quítenle 5 años más de vida. Y si los sigues honrando, otros 5, y al rato, jovencitos. Entonces él estaba una maldición de muerte porque había confrontado al papá, porque ya se sentía hombre. A un papá nunca se debe confrontar así. A un papá que es injusto, hay que ir con Dios y decirle, Señor, tú eres el padre mío y de él. Mi justicia, Señor, a mi madre la estaba molestando de una manera muy violenta. Pero obra tú, Señor, porque yo no le puedo decir mi papá, yo no podía tener vida si no fuera por él. Y entonces le dije a él, la inseguridad usted le causó por haber confrontado la autoridad de su papá. Y ahora está lidiando con esto y la está pagando su esposa. ¿Qué culpa tiene la esposa? Que porque pasa un niño en la escuela y la saluda, mismo que se va a enamorar ella del niño. El problema está en usted. Y entonces le dije, ¿su papá vive o ya murió? Sí, vive. ¿Y cómo es su relación con él? Buena. Va a tener que ir y hablar con su papá. Ahorita vamos a orar para que Dios lo sane de la epilepsia, pero va a tener que ir con su papá y va a tener que pedir perdón. Y no le va a llegar a decir, porque te tratabas a mi mamá. No, usted le va a decir, papá, vengo a pedirte perdón porque un día confronté tu autoridad. No justifique, este asunto no es asunto de usted, porque usted no es juez de su papá y su mamá. Usted solamente va a llegar como hijo a decirle, interferir en tu autoridad. Aunque él estuvo mal, deje que Dios lo arregle. Pero usted le pide perdón y se humilla. Y cuando usted lo haga, la epilepsia se va a ir y no va a regresar. ¿Por qué? Porque le está cerrando la puerta. Entonces agarró y dijo, le prometo a Dios que voy a hablar con mi papá. Bendito su nombre, que pudo arreglar cuentas con su papá. Entonces perdón, se le fue la epilepsia. La epilepsia se le fue. Se dejó circuncidar el corazón. Sabe que nosotros a veces tenemos que dejar circuncidar nuestro corazón, a veces con papá, a veces con mamá, a veces con algún hermano, a veces con algún pastor, a veces con algún hermano en la iglesia, con alguna autoridad en la iglesia, pero el corazón tiene que ser circuncidado, porque Dios no va a permitir que entren a la tierra que fluye leche y miel en esa condición. Y si el reino milenial para nosotros es la tierra que fluye leche y miel, ¿cómo vamos a participar de eso con el corazón sin circuncisión? Entonces, el Espíritu Santo hoy nos trae a esta reflexión de que si queremos ver buenos días, tenemos que agarrar estos principios y los buenos días van a ser en ese tiempo, porque aquí no son muy buenos, a veces días más o menos, ¿verdad? ¿Cómo fue su día hoy? Más o menos. ¿Por qué? Me levanté con el pie izquierdo. Anda de malas, hasta la muerte. Ay, parecía Jonás. Jonásito, ¿estás enojado? Sí, hasta la muerte. Era profeta. Y berrinchudo. A veces uno así es. Tiene uno a veces actitudes berrinchudas. Y Dios dice, así no puede entrar a la tierra que fluye leche y miel, porque se va a corromper. ¿Por qué sacaron a Adán y Eva del huerto? Porque por haber dado oídos a una serpiente que la puso en evidencia contra Dios. Y entonces lo tuvieron que sacar.
Pero como hay un lugar donde Dios nos quiere volver a meter, vamos a tener que pasar por el proceso de la circuncisión que hay en el Evangelio de Jesucristo por el Espíritu Santo. Y de repente va a llegar el que venía bien bravo, bien dócil. ¿Y usted qué le pasó? Le renovaron la mente por el Espíritu Santo y ya pudo perdonar. Oh, ya no se pone al brinco con nadie. Usted no se ha fijado cuando va manejando que hay gente que todavía llega y le pita y está en la luz roja y lo pasa y hasta le echan su remojón. Y a veces se siente uno como David contra Goliat. Este incircunciso me la va a pegar. Y dice el Señor, no, eso no es asunto tuyo, eso es asunto conmigo. Ya Dios sabrá cómo trata a cada quien, pero a veces uno quiere hacerla de ángel. No, el Señor hará lo que tenga que hacer. Pero aquí lo que tenemos que dejar que pase lo que pase, hermano. Un día David le dijo a Dios, en su oración le dijo, Señor, me llevaste por el fuego y me llevaste por el desierto y hasta me pasaron por la espalda, marchando en mis espaldas. Señor, haz justicia. Y el Señor callado. ¿Nunca te han pasado por la espalda? Como que te agarran de tapete esos como los de la entrada. Se limpian sus zapatos en ti. Y ellos salen elegantes y tú por los suelos. Alguien que te hace ver bien mal. Y Dios dice, no te preocupes, es necesario, es parte de la circuncisión. ¿Me tiene que humillar? Sí. ¿Y me tengo que dejar? Sí. Pero no es justo. Eso no es asunto tuyo, es el juez justo que mira y juzga todas las cosas. Tú solamente aguanta. Un día yo llegué y le dije a la señora, no aguanto más, por favor. Y me dijo, sí puedes. Todavía aguantas más. Y yo ya quería apretarle el pescuezo a alguien. No, nadie de aquí. De veritas. Todavía ni los conoce a ustedes. Señor, por favor, Dios mío, dame chance de darle pamba con picayero. Estaba furioso yo, ya no aguanto. Me dice, sí aguantas. Y sí aguanté. Todavía seguí soportando más cosas, pero bendito su nombre que se me quitó esa actitud de querer regresar a pisar y golpear y maltratar y bendito su nombre. Me domesticaron porque un día me quería poner aquí. ¿Y sabe una cosa? Cuando Dios te trae a la iglesia es porque tiene un propósito con tu vida. Y cualquier cosa que tengas que superar, mira, vale más que nos vayamos dejando. Que no estén como yo cuando mi papá me decía, afloja, tenso. No, es que me duele. Aflójale. Ya suelta el perdón. Ya bendícelo. Ya ora por él. Ya deja que te hable. Ya saluda. Porque hay gente que dice, lo perdono, pero no quiero ni ver. Salúdalo, hombre. Saluda al que más mal te cae. A mí me han pasado por ahí. Qué difícil es a veces querer saludar a alguien que te hizo algo. Pues si me la debe, tú dile buenos días. Buenos días. No, de buena manera. Buenos días. Aunque parezcas hipócrita, pues dale los buenos días. O si lo que quieres es darle un coco. Pero no de esos con popote, de esos no. Había un niño en la iglesia, allá en los tiempos de los dinosaurios. Había un niño. Ese vendía periódicos en las calles. Entonces era un chamaquito que venía acostumbrado a no dejarse de nadie nada. Y entonces llegó a la iglesia y se sentó y subía los pies así arriba de los respaldos. Y entonces la mamá, la hermana Gaby, un alma de Dios, hermano. Hijito, ¿qué? Baja los pies. No lo baja. Así a su mamá en la iglesia, en medio del servicio. Y la mamá le decía, mi hijito, siéntate bien. Y chamaquito, no tenía yo creo ni 11 años, bravo. Todo lo quería ganar pleito. Porque como cuando venden periódicos de nadie se deja, porque hay gente abusiva. Mira, pórtate bien. Y a veces se ponía ya hasta con la cara así. En la iglesia.
Venía con su mamá a la iglesia, pero venía con la cara así. Y entonces se le acercaban los hermanos y decían, oye, siéntate bien. No me siento bien. A todos los que le llegaban se les ponía así. Entonces yo dije, este está salvaje. Entonces llegué y yo le dije, oh, qué gusto verte, qué bueno que viniste. Y se quedó así como, si nadie me quiere aquí. Oh, qué bueno que viniste a la iglesia, me da gusto saludarte, bienvenido. No me quería ni dar la mano. Salúdame, hombre. Y hacía así la mano así, pero así como sin ganas de agarrarme la mano. Y dije, ¿qué tienes? ¿Te hicieron enojar? Es que nadie me quiere aquí. Esas son mentiras del diablo. Yo sí te quiero. ¿De veras? Me dice. Sí. ¿Me dejas darte un abrazo? Uy, hermano, si no quieres dar una mano, menos un abrazo. Oye, hay gente así, hermano. Te saludan y te saludan así. Con las uñas así. Para que no agarre mucha confianza. Bueno, no de aquí, de allá de los tiempos de los dinosaurios. Estoy hablando de una iglesia que hace muchísimos años. Él estaba así, hermano. Le di un abrazo. Un abrazo así, ni siquiera de un buen abrazo. Imagínate que hay uno así con Cristo, hermano. Cierra los ojos. Agarra la cartera, la bolsa, se la pone así como cuando van al mercado. Se la cuelgan aquí, se la ponen por abajo de aquí. La dejan toda perfumada, pero la viene agarrada. Oiga, confiar, hay que confiar. Hay que despojarse de lo que lo tiene uno arisco, estar a la defensiva. Ya están hablando de mí. ¿Qué le dijiste de mí? No, que viniste temprano. Están hablando de mí, ¿verdad? Pero bien, nah, eso porque me viste, es que te vi. Ya saben lo que uno piensa, son adivinos. No, hermano, déjese querer. A ver cuántos van a dejar querer. ¿Sí, amén? A su nombre. Diga usted, yo rechazo toda resistencia. La echo fuera de mi vida. La arranco en mi corazón. Señor, circuncida la resistencia. Voy a ser más tratable. A su nombre. Mire, hay matrimonios que el varón se duerme en la orillita, en la cama, y la mujer en la otra orillita. ¿Y por qué quieren toda la cama tan grande? Para poner almohadas de barberos. Bótelas y acérquese. Cómprese una cama twin size, para que no tenga para dónde correr. Ni él ni ella. ¿Sabe que las camas dan testimonio si hay división en el matrimonio? Porque se ve levantada de en medio y de los lados sumida. De que nunca están juntos. Pero hay unas que parecen una sumida de en medio, porque siempre están bien juntitos. Dios nos quiere bien juntitos con Él. Que cuando venga uno a la iglesia, venga uno, pero si ya libre, hermano. Ya olvídese, si alguien le hizo daño, usted déjese amar. Porque Cristo nos viene a recompensar todo lo que nos hizo ser tan ariscos en la vida. Y Él no va a llegar a estar ahí luchando con una virgen pura que no se deja ni tocar. ¿Se acuerda en la Biblia que habla de las concubinas? De la paloma mía, de las vírgenes, y habla que 80, que 70, que 60, pero una es la que se deja. Déjese tocar por el Señor. Cuando sea día de servicio, véngase, pero con la mentalidad que Dios le va a tocar su cabecita. Mira qué bonito es. Yo no sé cuánto les ha pasado, pero yo aquí he oído a alguien que dice, me tocaron la cabeza. A mí me la han tocado. Es que le tienen que quitar a uno lo loco que uno está. Y le pone la mano al Señor y lo pone uno bonito, hermano. Déjese tocar. A ver, cierre sus ojos, incline su cabeza, dígale, Señor, tócame. Arranca los pensamientos vanos de los prejuicios de mi vida y déjame, Padre, sentir lo que tú sientes.
yo le aseguro que cosas van a mejorar. Van a mejorar en su persona, van a mejorar en su hogar, en su familia, en su matrimonio, si está casado. ¿Por qué? Porque a veces tanta cosa llega aquí. ¿Sabes dónde tira el enemigo los dardos encendidos? En la mente. No te quiere, te está engañando, te quiere sacar ventaja, nomás quiere que le compres otro vestido. No te quiere más que para que le andes paseando, y el varón empieza a ver, está ventajoso, y ni es cierto. Y el chamaco tirando para acá y tirando para allá, y tirando dardos encendidos, y el Señor esquivándolos. No te dejes engañar por el enemigo. Deja que Dios te ministre, deja que te circuncide el corazón. Dile: circuncídame, Señor, el corazón de mi mente. ¿Usted sabe que aquí hay un corazón y acá hay otro corazón? Porque de aquí salen las órdenes hasta para este corazón, para que esté latiendo más rápido, o para que eche más colesterol, o de aquí salen las órdenes. Entonces, de este corazón es el que necesita ser circuncidado, de nuestra manera de pensar. Señor, cámbiame la manera de pensar. Y va a decir el Señor: ¿te vas a dejar? A ver, ve y dale un abrazo. Pero me cae gordo. Dale un abrazo. Si nomás le doy la mano, te agarra el pie. ¿Que se le da un abrazo? No. Abrázalo en el nombre del Señor. David, en el nombre del Señor, fue contra Goliat. ¿Para qué tener que enfrentar a un gigante? Si el gigante lo trae a veces uno por dentro, en alguna actitud. Hay que derribarla. Señor, circuncida con tu palabra, corta este corazón, Señor, de tal manera que pueda estar, así como decía David: examina mi corazón. ¿Te animas a decirle: Señor, examina mi corazón? Y si ves algo que no te gusta, circuncídalo. Y entonces, cuando eso sucede, todo va a cambiar para bien. Hasta te van a gustar los colores más alegres. No que a veces, como yo, puro color oscuro. ¿Por qué? Es canto de luto. No, ya me cambiaron el lamento en gozo. ¡A su nombre! Usted sabe que necesitamos una renovación de corazón. Entonces, si estás dispuesto, vamos a hacer una oración. Amén. ¿Quieres cerrar tus ojos, inclinar tu rostro?